Torres, Paco Torres Abril, que es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada. Él es una persona que tira mucho al monte, y como las cabras, y bueno, cuando cualquier persona normal vemos un paisaje, pues él está viendo el paisaje, porque además lo fotografía, pero también ve pues mantos de corrimiento, las placas tectónicas, los crestones no sé cómo, o te dice cómo el río ha cambiado el curso, en fin, infinidad de otras cosas flipantes, ¿no? Encontrar una piedra en el suelo y decir que esa piedra no es de ahí, por ejemplo, ¿no? Obviamente parece magia, pero no es magia, es ciencia, y Paco además se ha especializado en aplicar esta ciencia a la arqueología, de tal manera que lleva ya bastante tiempo trabajando en reproducir la historia del suelo, es decir, del sitio, del lugar donde está el yacimiento arqueológico, qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues se lo rifan en bastantes equipos, ¿no? A finales de los 90 empezó, bueno, él trabaja para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y todas estas cosas sostenibles de la Junta de Andalucía. Y él empezó en los años 90 con prospecciones arqueológicas en el campo de Gibraltar y también por otras zonas aledañas, ¿no? Y fruto de todos esos trabajos pues se fue involucrando ya en proyectos ya de investigación más, digamos, más sesudos, ¿no? Ha trabajado para empresas privadas que han hecho excavaciones en determinados sitios, pero digamos que el grueso de su trabajo lo ha realizado fundamentalmente con la Universidad de Cádiz. Ahora mismo forma parte de dos de estos grupos de investigación, uno dirigido por Vicente Castañeda, que va sobre el patrimonio histórico arqueológico en el ámbito del Estrecho de Gibraltar de la prehistoria al final de la antigüedad, y otro grupo que está liderado por la doctora María Lazarich y que están centrados en el estudio de los grupos sociales de la prehistoria reciente en la provincia de Cádiz. A él lo podemos leer en artículos, en capítulos de libros, en distintas obras, y bueno, pues ha impartido también conferencias, ha participado en congresos, en jornadas, etc. Es decir, que hoy el mundo de cómo se hizo la Tierra y cómo eso lo podemos aplicar a la reconstrucción del pasado de las sociedades, pues estamos de suerte porque tenemos un grandísimo especialista. Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Disculparme primero por mi falta de pericia en estos menesteres, no estoy acostumbrado a hablar en público, así que ruego disculpen los fallos que seguro voy a tener. Bueno, la conferencia va sobre la geología en contextos arqueológicos, la geoarqueología. La geoarqueología es una especialidad interdisciplinar que proporciona respuestas y soluciones a las cuestiones planteadas por el análisis arqueológico de yacimientos a partir de la aplicación de métodos y técnicas propios de las denominadas ciencias de la Tierra. Es básica para comprender cómo se han formado los depósitos y los depósitos que contienen restos materiales arqueológicos y establecer su origen antrópico o natural. El estudio de los restos materiales originados por la actividad humana durante la historia necesita de la colaboración interdisciplinar de numerosas ramas del conocimiento, tanto humanísticas como científicas. La geología, como ciencia que estudia los procesos de formación de sedimentos y rocas y los agentes físicos, químicos y biológicos que los condicionan, así como los restos y huellas de la actividad de los organismos que habitaban esos medios de depósito, homínidos incluidos, se constituye en una rama del conocimiento con indudable utilidad en los estudios arqueológicos. La aplicación de métodos y técnicas procedentes de disciplinas de la ciencia de la Tierra resulta clave para la contextualización de los yacimientos, por lo que la participación de profesionales de la geología resultaría imprescindible en prospecciones y excavaciones arqueológicas, especialmente en los estudios prehistóricos, donde los restos materiales están incluidos en unidades estratigráficas y, por tanto, íntimamente relacionados con el origen y evolución de los sedimentos que incluyen.
La geoarqueología es, por tanto, una especialidad interdisciplinar que proporciona respuestas y soluciones a las cuestiones planteadas por el análisis arqueológico de yacimientos, a partir de la aplicación de métodos y técnicas propios de las denominadas ciencias de la tierra. Vamos a ver a continuación distintas disciplinas aplicables en los estudios arqueológicos, que como se ven son la geomorfología, la estratigrafía, la sedimentología, litología y petrología, y a lo largo de las charlas daremos algunas nociones sobre dataciones relativas y dataciones absolutas. Comenzamos con la geomorfología. Es la rama de la geología y de la geografía física que tiene por objetivo el estudio de las formas del relieve, a fin de entender su génesis y su actual comportamiento. Los estudios geomorfológicos aplicados a la arqueología consisten en un proceso descriptivo y explicativo de las formas del relieve. Los estudios geomorfológicos resultan indispensables a la hora de correlacionar yacimientos ubicados en depósitos coetáneos, discontinuos y aislados, como es el caso de las terrazas fluviales y marinas. El conocimiento de la distribución espacial de estos tipos de sedimentos, el establecimiento de la secuencia deposicional de los mismos, así como la correlación entre terrazas de distintas localidades y de distintas cuencas fluviales, a través de detallados estudios geomorfológicos, son pasos esenciales para datar de forma relativa los restos materiales contenidos en estos sedimentos, sobre todo cuando, como ocurre en regiones como la nuestra, la realización de dataciones absolutas es casi imposible por las características físico-químicas de este tipo de depósitos, que no suelen permitir la conservación de restos orgánicos. Así, por ejemplo, dentro de los estudios geomorfológicos llevados a cabo en la comarca está el estudio de las terrazas fluviales, donde se localiza la mayor parte, o por no decir la totalidad, de los yacimientos del Paleolítico inferior. A la hora de estudiar una terraza, primero hace falta su localización y una vez localizado procedemos a una cartografía detallada de las mismas. En este caso serían las terrazas que hay en la cola del embalse de Charco Redondo, donde localizamos 3 niveles de terrazas. El marrón oscuro, este marrón oscuro sería la terraza inferior, que es la que está más cerca del río, en este caso el río está embalsado y es la que está más cerca del embalse. Una terraza intermedia, que es la que vemos con colores amarillos claros, y una terraza superior, que es la que está en colores violetas. Esto, el signo que parece unas pestañas, es lo que serían los escarpes erosivos de estas terrazas. Una vez hecha la cartografía de las terrazas, se realizan cortes geológicos a ver la morfología y la forma de relación de unas terrazas con otras. En este caso serían terrazas encajadas, puesto que la terraza intermedia está encajada en la terraza superior y la terraza inferior sobre la intermedia. Otra parte importante de los estudios geomorfológicos se realiza sobre las terrazas marinas, donde también se localizan abundantes yacimientos del Paleolítico inferior y de la transición entre el Paleolítico inferior y el Paleolítico medio. En este caso, esta es la playa de la Concha, en Algeciras. Esta superficie plana de aquí sería la terraza marina, sobre la que se han edificado estas casas y por la que transcurre el paseo de la cornisa. Otra disciplina de la geología utilizada en los estudios geológicos es la estratigrafía, que es la parte de la geología que estudia la disposición y las características de las rocas sedimentarias y los estratos. Estudia la sucesión de los depósitos sedimentarios ordenados en capas o estratos, estableciendo una cronología relativa basándose en el principio de continuidad y en el principio de superposición. El levantamiento de la serie estratigráfica, no tanto de detalle a nivel de sondeo arqueológico, que es bien resuelto por los profesionales de la arqueología, sino la general de la zona de estudio, con la correlación estratigráfica de los distintos sondeos, localización de los cambios laterales de facies, descripción de la geometría de las unidades estratigráficas y elaboración de la columna estratigráfica local en la que se ubican los restos materiales encontrados, es otra labor en la que el geólogo puede contribuir durante los trabajos arqueológicos. Aquí tendríamos el levantamiento de una serie estratigráfica simple en un sondeo arqueológico en el que a techo de una arena arcillosa nos afloran unas arenas marrones
que hacia el techo, hacia la parte de arriba, se vuelven más oscuras por el material edáfico, por el nivel húmico, por la edafización de ese suelo. Y encima de él, de forma discordante, tenemos lo que se conoce como biscornil, que es de origen antrópico. En este yacimiento, concretamente, los restos materiales neolíticos estaban incluidos en estas arenas marrones. Hay veces que la secuencia estratigráfica no es tan simple como unos estratos encima de otros, como es el caso de los paleocanales. Los paleocanales es por donde ha ido circulando el río y su dinámica ha sido muy compleja, dejando distintas capas que suelen erosionarse una a otra, acuñarse, etc. Es importante delimitar cada una de estas capas, ya que corresponden a momentos distintos, y ha podido pasar mucho tiempo entre el depósito de abajo con el depósito de arriba. Una vez definidas estas unidades estratigráficas, se suelen tomar muestras de cada una de ellas para posteriores análisis. En este caso, fue una excavación que se hicieron una serie de sondeos y la correlación estratigráfica de estos sondeos permitió la localización de los cambios de fase y la interpretación de la geometría de las distintas unidades estratigráficas. Como vemos, en la parte más hundida de esta parcela estudio tenemos una estratigrafía distinta a la intermedia y a la superior. Eso solamente, esta conclusión se llega solamente con los datos de los sondeos de 1 metro de profundidad, 1,5 metros como mucho, y con eso tenemos que interpretar el conjunto estratigráfico en el que nos movemos. Y una vez delimitado la estructura de esta estratigrafía, procedemos al levantamiento de la columna estratigráfica, en la que cada nivel corresponde a una edad. En este caso el nivel amarillo serían unas calcarenitas bioclásticas del terciario, a techo ya tendríamos el cuaternario con un pleistoceno inferior y medio, con un pleistoceno superior y un holoceno. Este es otro ejemplo de correlaciones estratigráficas, concretamente en los yacimientos neolíticos del término municipal de Algeciras. Se levantaron las columnas estratigráficas de los distintos yacimientos, concretamente en Torrealmirante, en Viejo Cortel, que está en Getares, la cantera Huerta de las Pilas, Ventorrillo de la Trocha, y se correlacionaron unas unidades con otras. Materiales de la misma edad no tienen por qué ser materiales iguales. Entonces es importante la datación relativa de estos materiales a fin de intentar definir la edad de los restos materiales arqueológicos que puedan estar incluidos en estos niveles. Otra parte de la estratigrafía es la testificación de sondeo, como ya hemos visto, y la toma de muestras. En este caso se estaban tomando muestras para análisis polínicos, lo que se llama una columna polínica. Estas muestras, una vez recogidas, embolsadas y debidamente etiquetadas, se envían al laboratorio, donde te mandan el conjunto polínico de esos sedimentos. Los pólenes nos van a informar de qué tipo de plantas había en esa época, nos van a informar, por tanto, del clima de esa época, y incluso pueden llegar a dar dataciones absolutas, puesto que se sabe que en ciertos momentos cierto clima estuvo en esa época. Entonces, si encontramos los pólenes de la vegetación de ese clima, podemos incluso llegar a obtener dataciones absolutas con las dataciones polínicas. Otra parte de la geología aplicada en los estudios geoarqueológicos es la sedimentología, que es la parte de la geología que estudia las características y génesis de las rocas sedimentarias y los sedimentos. Analiza los procesos de formación, transporte y depósito que dan lugar a los sedimentos en ambientes continentales y marinos y que eventualmente forman rocas sedimentarias. En estos sedimentos podemos encontrar restos materiales arqueológicos. Una de las técnicas de la sedimentología es el análisis granulométrico. Para ello, el sedimento tiene que ser sedimento suelto, claro está. El sedimento se pasa a través de unos tamices, se puede hacer de forma húmeda, con agua, para ayudar a que las partes más finas vayan pasando a los tamices inferiores, o se puede hacer de forma mecánica,
con unas vibradores, unas máquinas vibradoras que nos separan los distintos tamaños de grano de ese sedimento. Una vez separados estos tamaños de grano y seco, en caso de que se haya hecho una granulometría con agua, se pesan en una balanza de precisión para obtener las curvas granulométricas acumuladas, que nos van a dar mucha información sobre los procesos de depósito de esos sedimentos. Después, cada uno de esos tamaños de grano se observa con una lupa binocular para ver las inclusiones, la mineralogía de los granos y las posibles inclusiones que tenga, tanto antrópicas, suelen aparecer restos de cerámica en caso de que el yacimiento sea cerámico, suelen aparecer esquirlas del tallado de instrumentos líticos, etcétera. En este caso lo que nos aparecían eran gasterópodos terrestres, luego nos estaba indicando que era un material continental, no era un depósito marino, era un depósito continental en el momento en que se produjo la sedimentación de esos materiales. Otra rama de la geología, la litología, que es la parte de la geología que estudia la naturaleza de las rocas de una formación geológica, su composición, textura, etcétera. Para ello se realiza una clasificación a visu de todos los restos materiales obtenidos en una excavación o en una prospección superficial o en la actividad arqueológica que sea. Todos los elementos recogidos se estudian a visu y se clasifican. Para ello utilizamos una lupa de 12 aumentos y una tarjeta granulométrica para saber los tamaños de grano que estamos viendo en esos útiles que estamos clasificando. Esos datos se representan en diagramas de barra. Aquí tenemos el ejemplo de 4 yacimientos, en este caso en el término municipal de Manilva, que serían el yacimiento del Tranche, el de Duquesa Alta, Llano de la Pepa y Torre de la Duquesa. Los dos primeros son yacimientos del Paleolítico inferior, mientras que Llano de la Pepa y Torre de la Duquesa son yacimientos neolíticos. Y podemos ver cómo ha evolucionado el uso de las materias primas en este periodo. Mientras que en los yacimientos paleolíticos la mayor parte de los útiles están fabricados a partir de areniscas, no todas las areniscas valen, son areniscas del aljibe muy cementadas y con distintos tamaños de grano, que responden de forma adecuada a las técnicas de tallado y de lascado. Entonces, mientras que dominaba la arenisca y el sile era residual o incluso inexistente en los yacimientos paleolíticos, en los yacimientos neolíticos vemos que las areniscas pasan a segundo plano y empiezan a fabricarse o se utiliza predominantemente el siles como materia prima para la fabricación de artefactos. En el campo de Gibraltar no tenemos siles, prácticamente no hay yacimientos de siles. Con lo cual, la mayoría de los yacimientos, incluidos los más recientes, pero sobre todo los yacimientos más antiguos, los del Paleolítico inferior y medio, utilizaban mayoritariamente la arenisca del aljibe. Esta arenisca del aljibe que ya les he dicho, que es muy cementada, muy dura, muy compacta y que, a falta de pan, bueno, son areniscas. Entonces tenemos tres ejemplos de cómo ha ido evolucionando la selección de materias primas para la fabricación de materias primas en arenisca para la fabricación de estos artefactos. Tenemos el yacimiento de Algetares, que es un yacimiento del Paleolítico inferior, el yacimiento de los Partichuelos, en la costa de la Línea, que es un yacimiento transición entre el Paleolítico inferior y el Paleolítico medio, y tendríamos Ventorrillo de la Trocha, que es un yacimiento neolítico. Podemos observar cómo en los yacimientos más antiguos se utilizaba mayoritariamente o abundantemente arenisca de grano grueso y de grano muy grueso, mientras que la arenisca de grano muy fino eran bastante residuales, como en el momento de transición van aumentando la utilización de rocas de tamaño fino y muy fino,
Y como ya en Ventorrillo de la Trocha, como ya en el Neolítico, las areniscas de grano grueso y las areniscas de grano muy grueso pasan a ser residuales y se utilizan cada vez areniscas de grano más fino. Esto se debe a la disminución del tamaño de los útiles líticos utilizados por el hombre durante la historia. En los primeros momentos, los bifaces, los hendedores, eran instrumentos de gran tamaño. Para ese gran tamaño no importaba que la arenisca fuera de grano grueso, solo que estuviera bien cementada, cogían lo que podían. Mientras que cuando la microlitización de los instrumentos, conforme se fueron haciendo más pequeños los instrumentos, ya no les servía la arenisca de grano grueso, puesto que su fractura no respondía a lo que ellos iban buscando. Entonces fueron seleccionando cada vez más arenisca de grano más fino para la fabricación de estos artefactos líticos. De las piezas recogidas, tanto en excavaciones como en prospecciones superficiales, se eligen una serie de piezas para hacer láminas delgadas para estudiarlas con el microscopio petrográfico, para hacer estudios de microscopía óptica. Aquí tendríamos cómo se ve en el microscopio petrográfico los distintos tipos de arenisca. La primera, esta de aquí, la de grano más fino, sería una arenisca de grano muy fino. Esta de aquí sería una arenisca de grano medio. La tercera, la C, sería una arenisca de grano muy grueso, mientras que aquí no tenemos granos, tenemos un intercrecimiento de los granos de cuarzo unos con otros. Esto es lo que se llama una metacuarcita. Esto sería una arenisca que ha sufrido metamorfismo, con lo cual su área fuente ya no es el campo de Gibraltar. Cuando aparece este tipo de materiales, ya los homínidos de esa época iban a buscar ese material fuera de la comarca. Esto sería un ejemplo de sílex olítico, un sílex muy utilizado a partir del Paleolítico Medio y sobre todo durante la prehistoria reciente, y sobre todo durante el Paleolítico Superior y la prehistoria reciente, que nos va a informar mucho de la movilidad de estos homínidos a lo largo de la historia, como veremos más adelante. Esta es una roca muy curiosa. Encontramos en Ventorrillo de la Trocha un fragmento de hacha votiva pulimentada que al estar rota pudimos hacer una lámina delgada de esa roca y resultó ser una fibrolita o silimanita. Es una roca metamórfica que no está en la comarca. Los afloramientos más cercanos de esta roca andarían por la Costa del Sol, por Torrox, por Nerja, por esa zona, pero parece ser que esta fibrolita en concreto proviene de Gredos, con lo cual esos grupos humanos ya tenían relaciones comerciales o incluso se desplazarían a cientos de kilómetros para buscar las materias primas que necesitaban, mientras que los homínidos del Paleolítico inferior se abastecían localmente, puesto que todos sus útiles estaban hechos con las rocas propias de la comarca. Bueno, y vamos a ver algunos ejemplos de prospecciones superficiales y excavaciones que hemos realizado nuestro equipo. Vamos a ver ejemplos del Paleolítico inferior, modo 2 o achelense, yacimientos en terrazas fluviales y en terrazas marinas. Luego vamos a ver un ejemplo del Paleolítico medio, modo 3 o musteriense, que es el yacimiento de Guadalmesí. Posteriormente veremos un ejemplo del Paleolítico superior, o modo 4, que es la Fontanilla, en Conil de la Frontera. Y, por último, un ejemplo de prehistoria reciente, de Neolítico, en Torre de la Duquesa, en Manilva. El Paleolítico inferior. Cuando empezamos las prospecciones superficiales en el campo de Gibraltar, nos planteamos dónde buscar. No podíamos prospectar el término completo. Descartamos sierras, descartamos ciertos sitios y vimos por conocimientos que ya teníamos, por hallazgos casuales y por prospecciones que habíamos hecho antes, el grupo de Margarita y tal, ya conocíamos que las terrazas fluviales eran sitios muy comunes donde aparecían yacimientos del Paleolítico inferior. ¿Cuál es el origen y la génesis de las terrazas fluviales? Bueno, pues durante las épocas interglaciares como la actual, donde el nivel del mar está alto, está a niveles semejantes a los que observamos en la actualidad,
Los ríos suelen depositar sedimentos fluviales en todo el valle del río, formando grandes llanuras de inundación, como se vería en la figura de arriba. En el momento posterior de bajada del nivel del mar, debido a las glaciaciones, a una etapa glacial en la que el agua se acumula en forma de hielo en los continentes y se produce una gran bajada del nivel del mar, el río tiende a depositar sus propios sedimentos y encajarse, que sería la segunda figura. En un momento posterior de una nueva etapa interglaciar, vuelve a subir el nivel del mar y vuelve el río a ocupar todo el valle con sedimentos fluviales. Pero ¿por qué no lo ocupa al nivel que lo ocupó antes? Pues porque en ese intervalo en que el río, el nivel del mar ha bajado y ha subido, el continente se ha ascendido. Y por eso la segunda terraza estaría a un nivel más bajo, aunque el nivel del mar en este segundo periodo interglaciar, el nivel del mar haya llegado al mismo sitio que estaba en el periodo anterior, cuando depositó la primera terraza, la primera llanura de inundación. Ya en este momento el nivel del mar vuelve al mismo sitio, pero al haberse elevado el continente nos deja una terraza fluvial con su escarpe erosivo. La repetición de este proceso nos puede dar lugar a X terrazas. En nuestro entorno hemos identificado 3, 4 terrazas como mucho, terrazas fluviales, pero por ejemplo en el Guadalquivir hay descritas hasta 11, 12, 14 terrazas fluviales, que son la huella de esa subida y bajada del nivel del mar a lo largo de toda la historia. ¿Cómo se ven estas terrazas fluviales en el paisaje? Pues suelen ser superficies aterrazadas, superficies planas, anesas a los ríos, en este caso el río está embalsado, anesas a los ríos y con un escarpe erosivo, como se ve aquí o como podemos ver aquí. Este sería el escarpe erosivo. No sé si la flecha se ve, sí se ve, ¿no? Este sería el escarpe erosivo y estas superficies planas de aquí o de aquí serían una terraza fluvial. Lo primero que hicimos durante los estudios de prospecciones superficiales en el campo de Gibraltar fue localizar las zonas con terrazas fluviales. En este caso tenemos el ejemplo del río Palmones, donde en su cuenca fluvial se localizaron hasta 6 sitios con terrazas fluviales. Y esos fueron los sitios que prospectamos, obteniendo yacimientos arqueológicos del Paleolítico en cada uno de los sitios localizados con terrazas fluviales. Se hace una cartografía de detalle de estas terrazas y se sitúan los puntos donde hemos localizado material arqueológico, en este caso del Paleolítico inferior. En el caso de la cola del embalse de Charco Redondo localizamos hasta 5 yacimientos en las 3 terrazas fluviales. Solamente en la terraza intermedia y en la terraza superior. En la terraza inferior no localizamos ningún tipo de yacimiento ni ningún material arqueológico. Bueno, pues esto lo repetimos en todos los ríos de la comarca. En el río Palmones, el río de la Miel, el río Pícaro, el río Guadarranque, el río Guadiaro y el río Garganta, localizando en cada uno de ellos una serie de terrazas fluviales. Los números, por ejemplo, en Nava de Gibraltar, los números equivalen a la altura de la superficie de la terraza fluvial, la diferencia de cota entre su altura y la del nivel del río. Por ejemplo, aquí tendríamos 3 terrazas fluviales, pero nos faltaría la terraza inferior. Esto sería la llanura de inundación actual. Y los que tienen asterisco serían terrazas fluviales en las que hemos localizado yacimientos arqueológicos del Paleolítico inferior. Vamos a ver algunos de los objetos recogidos durante estas prospecciones en las terrazas fluviales. Tendríamos bifaces, como este que se localizó en el Lazareto, raederas. Es una raedera muy extraña, puesto que está fabricada en siles. Es de los pocos instrumentos en siles que se han localizado en estas terrazas fluviales. El sile, aunque he dicho que no había en el campo de Gibraltar, no es cierto. Hay, pero muy poco. Hay ciertos sitios que después veremos, donde sí hay algo de afloramiento de sile, que cuando ellos encontraban en los cantos rodados del río, encontraban un canto, en vez de arenisca, un canto de sile, lo aprovechaban.
Y entonces hay varios ejemplos. Hay un bifaz de siles blanco en el Museo de Cádiz y esta magnífica raedera que localizamos en Moeda Conejo, en las terrazas de la cola del embalse de Charco Redondo. Se localizan también hendedores. Como ven, por la escala, son instrumentos de gran tamaño, instrumentos que se manejaban con la mano, 10, 12, 15, 20 centímetros. Estos serían hendedores, que eran instrumentos utilizados para el corte de piezas de caza. También aparecieron algunos cantos tallados y algunas raederas en siles. Como ven, tanto este canto tallado como esta raedera están muy rodadas. Cuando los fabricaron no eran así. Cuando los fabricaron tenían filos cortantes, filos diedros cortantes, que era lo que ellos utilizaban. ¿Por qué están tan rodadas? Durante el Paleolítico inferior, los homínidos preneandertales que vivían en esta zona se movían por la costa y por los ríos principalmente, que era donde acudían los animales a alimentarse, a beber, etc. Entonces, cuando ellos cazaban uno, fabricaban los útiles que necesitaban para su despiece y su consumo, los fabricaban in situ, en el momento. Iban al cauce del río y los cantos rodados del río elegían el núcleo con las características que ellos buscaban, probablemente por sonido, golpeando unas piedras con otras, lo fabricaban y lo abandonaban, los dejaban allí. Con lo cual, la dinámica del río retomaba estos útiles, volvía a transportarlo y ese transporte hace que perdieran los filos y tengan este aspecto tan redondeado que tiene mucha de la industria paleolítica de las terrazas fluviales en el campo de Gibraltar. Otro ejemplo de bifaz y de hendedor. Bueno, pasamos a las terrazas marinas, que era otro sitio que sabíamos por estudios anteriores que podían contener restos arqueológicos del Paleolítico inferior. Localizamos en la línea y San Roque, localizamos hasta 5 lugares con terrazas marinas. En Cortijo Carrasco, Torrenueva y Los Partichuelos en la línea, y Punta Mala y Guadalquitón Borondo en San Roque, en el término municipal de San Roque. ¿Cómo se ven las terrazas marinas en el paisaje? Pues tal como se ve aquí, este precioso ejemplo de Punta Mala, en la que tenemos hasta 3 niveles de terraza marina. Una terraza marina inferior, una terraza marina superior, media, y una terraza marina superior. Fue en la terraza marina intermedia o media donde se localizaron los distintos yacimientos. La mayoría de ellos, algunos achelenses, o sea, algunos del Paleolítico inferior, pero la mayoría de ellos de transición entre el modo 2 y el modo 3, transición entre el achelense y el musteriense. Estos serían unos cortes geológicos de las terrazas en estos yacimientos, en los que vemos que la extensión de estas terrazas marinas no es la misma en todos los sitios, ni siquiera la altura es la misma en los distintos yacimientos, mientras que en Guadalquitón la terraza marina intermedia tiene bastante desarrollo, en Los Partichuelos apenas es un par de metros, mientras que la terraza marina inferior sí que está muy desarrollada. ¿Cómo identificamos que esto era una terraza marina? Porque tiene depósitos costeros. Esto que se ve aquí, aunque se ve poquito, estos negros son depósitos costeros, que en Guadalquitón Borondo también los tenemos, o en la terraza inferior de Guadalquitón Borondo. Estas serían las terrazas marinas relacionadas con los yacimientos de transición, modo 2, modo 3, achelense, musteriense, en los términos municipales antes citados. El número sería la altura sobre el nivel medio de la pleamar, de las distintas terrazas en los distintos sitios, y el tipo de separación que existe entre una terraza y otra. Algunas veces es abanico aluvial, en otras veces es un escarpe directamente el que separa una terraza de la otra. Estos abanicos aluviales es donde se localizaba la industria de estas terrazas, como ahora veremos. ¿Cómo se forman las terrazas marinas? Pues es una génesis similar a la de las terrazas fluviales. Durante las altas paradas del nivel del mar, como la actual, en épocas interglaciares, la dinámica costera va erosionando los acantilados de la costa,
haciendo que estos retrocedan, dejando lo que se llama una plataforma de abrasión, que es por donde están caminando estas personas que están por aquí. Esta plataforma de abrasión suele tener al final de la plataforma, ya pegado al continente, depósitos marinos costeros, depósitos de playa. Esto, como hemos dicho, es durante las altas paradas del nivel del mar, en las épocas interglaciales. Cuando empieza una época glacial, el mar empieza a descender y se produce la erosión de estos escarpes, de estos acantilados, se produce la erosión al bajar el nivel de base y se nos depositan sedimentos aluviales o de ladera o sedimentos de ladera sobre los depósitos marinos. Cuando vuelve a subir el nivel del mar, el continente ha ascendido debido al empuje de la placa africana contra la placa euroasiática. Este empuje constante a lo largo de los últimos millones de años está haciendo que ascienda la orilla norte del estrecho. Se ha calculado un ascenso de 0,01 milímetros por año. Parece poco, pero por ejemplo en 100.000 años son 10 metros, que es lo que suelen tener la terraza media. Estos de aquí serían terrazas marinas que se corresponderían con la plataforma de abrasión en el interglaciar anterior. No sé si me explico, pero bueno. Ese juego de subida del continente y de subida y bajada del nivel del mar es la que nos produce estas terrazas marinas escalonadas. ¿Cómo vemos esto? Este es el caso de Guadalquitón-Borondo, la terraza marina intermedia de Guadalquitón-Borondo. Aparte de ser una superficie plana, ¿por qué sabemos que es una terraza marina? Una superficie plana anexa a la actual costa. Por los sedimentos marinos que están sobre ella, estos cantos cuarcíticos tan redondeados son sedimentos de playa, y porque sobre la roca hay bioerosiones. Estos agujeritos que hay en esta roca fueron producidos cuando esto era una plataforma de abrasión que cubría periódicamente las mareas y descubría. Vivían animales similares a los actuales. En este caso, estos agujeros los producía lo que se llama el dátil de mar, una especie de mejillón que para fijarse en la roca hace un agujero y se introduce dentro. Entonces, estas bioerosiones y estos sedimentos marinos son los que nos permiten identificar estas superficies como terrazas marinas. Al final de esta terraza marina encontramos sedimentos costeros. Los cantos blancos serían sedimentos de playa y estas arenas marrones también eran sedimentos de playa. En un momento menos energético, por lo que sea, el oleaje, por una flecha arenosa que se pusiera, por las circunstancias que sea, se pasó de ser una playa muy energética, que era capaz de depositar y de redondear cantos de cuarcita, a una playa más restringida. Sabemos que es una playa. Bueno, y sobre ellos tenemos los depósitos que hablamos antes, los depósitos de ladera o los depósitos aluviales, que se producen en la época regresiva, cuando empieza a bajar el nivel del mar. Y es sobre estos depósitos, formados principalmente por areniscas del aljibe, donde aparece la industria del Paleolítico medio o de transición entre el Paleolítico inferior y el Paleolítico medio. ¿Por qué sabemos que las arenas marrones son marinas y no son fluviales o no son eólicas? Porque aparecen fósiles marinos. Aparece, en este caso, el fósil de un ostreido. Desgraciadamente, las características físico-químicas de estos materiales, al ser una arena silícea, son muy ácidas y no permiten la conservación de los restos orgánicos que permitirían dataciones absolutas. Entonces, nuestro trabajo todo ha estado basado en dataciones relativas, comparando unas terrazas con otras. Esto sería el aspecto de estos depósitos que se ponían sobre los depósitos de playa, estos depósitos de ladera o estos depósitos aluviales, donde aparecen la industria localizada en estas terrazas marinas. Ejemplos que tenemos del material recuperado, del material arqueológico recuperado, serían núcleos de gran tamaño, mediante percusión, obtenían las lascas
que posteriormente retrabajarían para fabricar los instrumentos que ellos necesitaban. Este sería un núcleo de arenisca de grano fino, mientras que aquí tenemos un núcleo de arenisca de grano muy grueso, lo que hablábamos antes. Como lo que iban a fabricar era útiles de gran tamaño, no importaba el tamaño de grano, puesto que obtenían las lascas grandes. El problema sería obtener lascas pequeñas de núcleos con este tamaño de grano de arenisca. Sería imposible. Por eso se produjo esa especialización, esa selección de materias primas cada vez más finas a lo largo de la historia. Estas serían las lascas que obtenían, que posteriormente las retrabajaban para construir los útiles que necesitaban. Como por ejemplo esta raedera. Es una raedera fabricada en arenisca de grano muy grueso. Sin embargo, este sería el filo de la raedera que utilizarían, obtuvieron un instrumento que les servía a pesar del tamaño de grano. Bueno, dejamos el Paleolítico inferior y llegamos al Paleolítico medio, en Guadalmesí. Supongo que conocen la zona. Esta es la Torre de Guadalmesí. Enfrente tenemos la otra orilla. Y sobre esta ladera es donde se localizó el yacimiento musteriense de Guadalmesí. Esta es la Torre de Guadalmesí, que está construida. Esta línea de aquí sería la plataforma de abrasión, sobre la que hay depositado un conglomerado de cantos muy grandes, muy redondeados, que no tiene aspecto de depósito marino. De hecho, es un depósito fluvial. ¿Qué hacía un depósito fluvial encima de una plataforma de abrasión? Pues no hay nada más que asomarse a la torre y mirar para abajo, para la desembocadura del Guadalmesí, para ver que sobre la plataforma de abrasión, que continúa por aquí, aunque no se vea, todo esto es plataforma de abrasión, hay depositados los sedimentos que ha transportado el río Guadalmesí y que son retrabajados por la dinámica litoral. Es decir, no son depósitos fluviales sensu estricto, son depósitos fluviomarinos que pueden depositarse sobre la plataforma de abrasión, que es el caso que tenemos aquí. Son depósitos fluviomarinos. Esto es exactamente lo mismo. Esto sería la paleodesembocadura del Guadalmesí hace aproximadamente 115.000 años. Fue la que originó estos depósitos. Aquí vemos los cantos rodados de la desembocadura del Guadalmesí, retrabajados por la dinámica litoral. Este sería el esquema del asunto que estamos hablando. Tendríamos la plataforma de abrasión actual con el nivel máximo de la pleamar, y este sería la plataforma de abrasión del estadio isotópico anterior, de la anterior etapa interglacial, que hemos identificado como el estadio isotópico 5. Sobre él tenemos los depósitos fluviomarinos, y sobre estos depósitos fluviomarinos tenemos los depósitos de ladera donde se ha localizado el material arqueológico musteriense, es decir, fabricado por neandertales del yacimiento de Guadalmesí. Este es el aspecto de esos depósitos aluviales o depósitos de ladera. Son cantos más angulosos que los depósitos fluviales que hemos visto anteriormente, incluidos en una matriz de arenas marrones. Y en este yacimiento nos aparece este tipo de instrumentos. Es una raedera. Esta es una raedera que no ha tenido transporte ninguno. Ese filo sigue cortando. Ese filo podía todavía cortar un filete o lo que comieran esta gente. Y como vemos, el tamaño de grano ya es mucho menor. Ha disminuido el tamaño de grano. Lo que utilizaban los neandertales ya eran instrumentos más precisos que lo que utilizaban los homínidos preneandertales del Paleolítico inferior. Por eso está fabricada en arenisca de grano muy fino. Bueno, pues en este yacimiento llegamos a recuperar aproximadamente 1.400 piezas en superficie, porque este estudio fue un estudio de prospección superficial. En superficie llegamos a recuperar hasta 1.400 piezas, de las cuales aproximadamente 400 eran raederas. La raedera era un útil que utilizaban para el despiece de carne, con lo cual hay que pensar, el yacimiento estaba al lado del mar. ¿Qué podían despiezar al lado del mar? ¿Qué era tan abundante para esa cantidad de raederas que utilizaron allí?
y yo estoy convencido que eso era un cazadero de focas. Aparecen restos de focas en Gibraltar, en las cuevas de Gibraltar, para épocas similares a esta, con lo cual esto probablemente fuera el cazadero de roca. Hay que pensar en esa paleoplaya de cantos que hemos visto similar a la actual, la que había en el momento isotópico 5, hay que pensarla como las playas estas de la Argentina, por ahí, que están llenas de leones marinos y tal, pues algo así deberían ir a cazar allí los neandertales. De esas 1.400 piezas se clasificaron a Visu, que tiene un trabajo, y la litología que utilizaron fue mayoritariamente areniscas, puesto que hemos dicho que era la materia prima principal que tenían aquí, pero ya sobre todo las areniscas de grano medio y de grano fino. Las areniscas de grano grueso ya eran más escasas que en épocas anteriores. Y empezó a utilizarse el sílex. Esta gente ya se desplazaba algo, los neandertales ya se desplazaban algo en busca de sílex, pero no muy lejos, puesto que no son los sílex que veremos posteriormente que sí había grandes desplazamientos para ir a buscarlo. Y esta es la propuesta que hicimos de las áreas de abastecimiento de los neandertales que habitaban y cazaban, o que por lo menos cazaban, en Guadalmesí. La arenisca del aljibe la obtenían en los mismos cantos fluviomarinos de la playa, donde estaban tumbadas las focas, y allí mismo la trabajaban. Y a pesar de que dije que no había yacimientos de siles, afloramientos de siles en el campo de Gibraltar, sí que hay algunos. Tendríamos, por ejemplo, la cantera de agua de en medio, en Tarifa, la cantera de los Pastores, que es un afloramiento subbético, donde también aparece algo de siles. La cantera de la Coracha, hemos encontrado núcleos de siles muy minoritarios, pero existían. Entonces, cuando los encontraban, está claro que los utilizaban. Por eso ya los neandertales tienen un porcentaje de útiles de siles bastante mayor a los anteriores. Y estos son algunos de los objetos que utilizaban, algunos de los objetos que fabricaban. Esto es lo que se llama una punta musteriense, que la enmangarían en un palo y la utilizaban para cazar. Estos serían raederas en siles. Y esto sería lo que se conoce como un núcleo levallois. Los neandertales ya empezaron con una técnica de tallado diferente a los homínidos anteriores, la técnica levallois, que perduró en el tiempo hasta la prehistoria reciente prácticamente, porque se aprovechaba muy bien el núcleo. Si el núcleo era de mucha calidad, como es esto es una arenisca de grano muy fino, con características de fractura y de corte prácticamente similar al sile, había que aprovecharla. Y entonces los neandertales tenían la técnica levallois para obtener el mayor número de lascas de cada núcleo. Bueno, yacimientos del Paleolítico Superior no tenemos en la comarca. No tenemos en la comarca porque en el Paleolítico Superior fue una etapa glacial y los yacimientos estarían a la orilla de ese mar, es decir, los yacimientos del Paleolítico Superior de la comarca están a 100 metros debajo del mar. Pero sí que hay un yacimiento en una zona cercana, concretamente el yacimiento de la Fontanilla, en Conil de la Frontera, donde, por las características, aunque el mar estaba lejos, el mar en la época en que estaban aquí estos homínidos, que ahora veremos qué son, el mar andaría a 2 o 3 kilómetros por la profundidad, por la forma de la costa, el mar estaba lejos, pero aquí, como su propio nombre indica, había una serie de fuentes y una serie de recursos que está claro que aprovecharon. El Paleolítico Superior ya somos nosotros, ya eso es el Homo sapiens, que llegaron con su tecnología totalmente distinta, con sus formas totalmente distintas. Este yacimiento, el yacimiento de la Fontanilla, se conocía desde los años 60, 70. Se han obtenido distintos equipos que han estudiado el yacimiento, han recogido en prospección superficial hasta 20 y tantas mil piezas, en siles prácticamente todas, y nosotros tuvimos la suerte de poder excavarlo a raíz de la construcción de un hotel. Se encontraron tantas piezas porque esto era un circuito de motocross, de estos ilegales. Entonces la
Las motos iban erosionando la arena, iban sacando el material. Entonces, cada vez que iba un equipo a recoger, pues cogía 1000 piezas, 2000 piezas, en fin. Nosotros tuvimos la suerte de excavarlo a raíz de la construcción de un hotel que se hizo en esta parcela. En las excavaciones de este hotel pudimos comprobar que el material cuaternario, los sedimentos cuaternarios, que serían estos de colores marrones y rojizos, estaban fosilizando un paleocars erosivo a techo de las calcarenitas bioclásticas pliocenas. Se hicieron una serie de sondeos y se levantó la columna estratigráfica de la que le hablé antes. Esto sería el Plioceno, esto sería el Paleolítico, el Pleistoceno inferior y medio, que son una arena arcillosa con cantos cuarcíticos. Luego tendríamos un paquete de arenas marrón rojizas, a techo de las cuales tenemos una arena amarilla en las que se ha localizado la industria. A pesar de haber mucha industria en superficie, porque toda la industria que se recogió, y esto sería el Holoceno, que esta arena holocena, en ella aparece industria paleolítica, del Paleolítico superior, aparece industria neolítica, aparece botellas de cerveza, etcétera. Debido a las actividades agropecuarias, al arado, que desde el neolítico se estuvo utilizando aquello para sembrar, y entonces la remoción de todos estos niveles hizo que se mezclaran en el nivel superior y aparecieran aquí muchas piezas del Paleolítico superior. Pero in situ solamente las localizamos nosotros durante la excavación en estas arenas amarillas, concretamente en el sondeo 11. Como vemos, en la zona más deprimida tenemos la arena holocena, la arena amarilla, las arenas marrones cuaternarias, y ya tendríamos las calcarenitas pliocenas, las calcarenitas bioclásticas pliocenas. Bueno, pues en este sondeo, en el sondeo 11 que cortamos, una vez que se quitó el Holoceno, llegamos a ese nivel. En este sondeo encontramos lo siguiente. Tenemos, estos serían el Plioceno, las calcarenitas bioclásticas pliocenas. Aquí tendríamos las arenas marrón rojizas. A techo de ellas tendríamos este nivel de arena amarilla, y encima tendríamos, todo esto ya es el Holoceno, donde aparece mezclado por efecto del arado materiales de distintas épocas. Bien, pues en este nivel hay un pequeño, a techo de este nivel de la arena amarilla, hay un pequeño nivel de cantos donde aparece in situ, en el único sitio que ha aparecido in situ, la industria del Paleolítico superior. Una vez que apareció, este sondeo se extendió, se excavó en extensión hasta que se agotó todo el material. Estuvimos excavando hacia los lados hasta que ya dejó de aparecer ese nivel con cantos y con industria del Paleolítico superior. De esta excavación en extensión recuperamos unas 400 piezas que intentamos datar. Era tan importante el haber encontrado un yacimiento, de los pocos yacimientos al aire libre del Paleolítico superior que hay, no solamente en Cádiz, sino en bastantes sitios. Intentamos datarlos de forma absoluta. Cogimos columnas polínicas, pero la acidez de este tipo de arena hizo que el polen se había perdido, no había nada. Pero tuvimos la suerte de localizar lo que se llaman siles termoalterados. Estos homínidos del Homo sapiens traía el siles, ahora veremos de dónde, y lo tallaba por la noche junto al fuego. Y muchas de estas esquirlas o muchas de estas lajas caían al fuego. Y entonces, al caer al fuego, el siles saltaba y se producían estas cúpulas térmicas que indicaban que esta pieza había estado en contacto con el fuego. En el momento que aparecía una pieza de estas, la recogíamos enseguida, con la arena, procurábamos que le diera la menos luz posible, la recogíamos y la mandamos a analizar a la gente de Atapuerca, mediante la técnica de la termoluminiscencia. Al caer al fuego, los electrones del sile, de la sílice, se excitaban. Con los análisis de termoluminiscencia se puede saber
justo en el momento que cayeron al fuego. Es decir, obtuvimos la primera datación absoluta que ha conseguido nuestro equipo. Después se han hecho más. Pero esta fue la primera. Y el resultado fue 17.500 años, más o menos 500 o algo así. Es decir, justo solutrense. El solutrense es uno de los pisos del Paleolítico Superior, que está en total consonancia con el tipo de tecnología solutrense, con el tipo de tallado y de tecnología lítica que había en el solutrense. Esta es la distribución litológica de esas 400 piezas que recuperamos del sondeo en extensión, en el que predomina el sílex masivo y el sílex hidratado, seguido por el sílex eolítico casi en un 25%, o sea, un cuarto de las piezas eran de sílex eolítico. Luego había otro tipo de sílex, metacuarcita, e incluso algunos instrumentos en arenisca de grano muy fino, pero principalmente sílex. Porque esta gente ya dejó de utilizar la arenisca porque sus instrumentos, las puntas de flecha, las láminas para arpones, etcétera, su talla tiene que ser muy precisa, y solamente el sílex te da estas características para el tipo de talla que ellos necesitaban. Con lo cual, el Homo sapiens iba a buscar el sílex donde estuviera. Se hicieron láminas delgadas de cada uno de los tipos de roca, del sílex masivo, del sílex hidratado, pero el que nos interesó, sobre el que basamos nuestro estudio, fue el sílex oolítico, que a veces se transformaba en sílex poroso por pérdida de esos oolitos. El sílex oolítico aflora en muy pocos sitios, en las cordilleras béticas. El sitio más cercano que tenemos es en la sierra de Lagarín y Malaver, en la sierra del norte de la provincia de Cádiz, y en el corredor del Boyar, en Grazalema. Es decir, que estos homínidos se desplazaban 70 o 80 kilómetros a buscar la materia prima que necesitaban y la llevaban al sitio donde luego la trabajaban para sus actividades alimenticias. Bien, por último, un yacimiento neolítico que tuvimos también la suerte de excavar. No hemos podido excavar ningún yacimiento neolítico en el campo de Gibraltar, aunque sí hemos localizado muchas por prospecciones superficiales. Este fue el único que pudimos excavar en Torre de la Duquesa, en Manilva, una zona muy cercana a nuestra comarca. Las excavaciones se hicieron a raíz de la construcción de un camping, del camping Duquesa 2. Entonces, en la excavación que se hizo para un edificio de nueva construcción y una serie de sondeos arqueológicos que hicimos, pudimos identificar la columna estratigráfica. La columna estratigráfica era sobre un plioceno constituido por marga y arena. Mediante una superficie erosiva se nos depositaron unas arenas marrones, que es la que contenía la industria lítica, neolítica de este yacimiento. También se hizo una excavación en extensión, donde se recuperó gran cantidad de material, pero lo curioso de esta excavación en extensión es que en una de las paredes encontramos, dentro de las arenas marrones, en donde de forma dispersa de vez en cuando encontrábamos algún útil fabricado principalmente en sílex, encontramos un nivel de cantos de origen claramente antrópico. Estos cantos, con este tamaño de grano arriba y abajo, esto no puede ser natural. Esto es un origen claramente antrópico, que se identificaron como fondos de cabaña. Es decir, esta gente vivía aquí en este sitio. Este sitio estaba al lado del mar, una zona fácilmente cultivable, con los recursos marinos y con los recursos agrícolas y ganaderos de esa época, y vivían aquí. Y este era el tipo de útiles que fabricaban. Se fabricaban hace unos 5.000, 6.000, 7.000 años como mucho. Hojas, principalmente para ganadería, para agricultura, para hoces, para fabricar hoces, para cortar, tal, y lo que se llaman geométricos, que son láminas partidas y que se utilizaban para fabricar arpones. Se ponían en una especie de lanza, se enmangaban estos geométricos y se utilizarían para la pesca. Con lo cual sabemos cómo era su modo de vida, a raíz o a través de los objetos que fabricaban. Y estos aparecieron también núcleos
para hojas, núcleos de los que se extraían mediante percusión o presión, se obtenían las hojas que hemos visto anteriormente. Y esto es todo, espero que no haberle aburrido demasiado.